Bendiciones a todos. Habla Ramón Luis Molina. Bueno, estoy en una serie de estudios bíblicos poniendo los fundamentos de la fe cristiana. Creo que el principal fundamento que hay que poner basado en la Escritura para poder discernir unas verdades bíblicas existentes es cuántos dioses hay. Y partiendo de ahí, lo que nos muestra la Escritura de cuántos dioses hay, podemos determinar quién está predicando el verdadero evangelio o quién está, por el contrario, hablando otro evangelio diferente. Es bien importante entender eso. Hoy estaré hablando del pasaje bíblico de Deuteronomio 18, del 20 al 23, que es un pasaje bíblicamente y frecuentemente citado para discernir entre verdaderos y falsos profetas o mensajeros de Dios. Y este texto establece un criterio claro para evaluar la autenticidad de aquellos que proclaman hablar en el nombre del Señor. Si queremos saber si una persona, el mensaje que trae es de Dios o no es de Dios, si es un mensaje verdadero o es un mensaje falso, tenemos entonces que pasarlo por el crisol de este pasaje bíblico. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes en esta ocasión. Por ejemplo, Deuteronomio 18, 20 al 22 dice: pero el profeta que tenga la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que el Eterno nos ha hablado? Si el profeta hablara en el nombre de Dios y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Dios no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Aquí en este pasaje bíblico hay unas claves para identificar a un falso mensajero. El primer punto que presenta es si viene alguien hablando en el nombre de dioses ajenos. Si alguien proclama mensajes que contradicen la fidelidad de Dios y promueve otros dioses, es automáticamente falso. Es de saber que solamente existe un solo Dios, una deidad, una divinidad. Ese Dios es eterno, ese Dios es un Dios creador, es un Dios que es inmortal, es un Dios que ha existido por siempre, es un Dios creador de todo. Si el mensajero viene de parte de otro Dios que no es ese Dios verdadero, pues entonces es un falso profeta. Y ahí tenemos que tomar en consideración los movimientos actuales que hay aún dentro de la iglesia cristiana, que se llaman ser cristianos, pero predican otro evangelio. Y ya vamos a aclarar mejor el punto. Luego dice: pero el profeta que tenga la presunción de hablar palabras en mi nombre, en el nombre de Dios, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de dioses ajenos, el tal profeta debe de morir. Ahora, ¿cómo hablar como representante de otros dioses? ¿Cómo tú visualizas que alguien está hablando en nombre de otros dioses? Bueno, eso se refiere a proclamar mensajes o profecías en nombre de deidades falsas, ídolos o entidades que no son el Dios verdadero. En la cosmovisión bíblica, cualquier ser
o ídolo que pretendiera competir con Dios era considerado un Dios ajeno. Un profeta que afirmara hablar en nombre de estas deidades estaba violando la exclusividad de Dios como el único verdadero Dios. Y esto es bien importante porque hoy existen dentro del núcleo cristiano grupos que hablan acerca de Dios y tienen diferentes opiniones acerca de la divinidad y la deidad de Dios. Me voy a explicar. Existen por un lado los testigos de Jehová que dicen que hay un Dios verdadero y otro Dios que es inferior al Dios verdadero, y ese otro Dios es Jesucristo. Por eso cuando traducen Primera de Juan 1:1 dicen: en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era un Dios. Para los testigos de Jehová existe un Dios todopoderoso y otro Dios poderoso, es Jesucristo. Ahora noten, si ellos predican eso, están hablando de dos dioses. Y si hablan de dos dioses, lo que está indicando es que son politeístas, que creen en más de un Dios. Y están entonces desvirtuando lo que Dios dice, que solamente Él es el único Dios verdadero. De manera que el verdadero cristianismo predica y proclama un Dios único, sin competencia de otros dioses, y que es el Dios verdadero. Y ahí es donde estamos parados. Naturalmente, si se habla de otro Dios adicional al Dios único y verdadero, pues está promoviendo la adoración de otros dioses. ¿Qué es lo que pasa en el caso de si Jesús fuera otro Dios? Pues le están sirviendo, lo aman más que a su madre, que a su padre, que a sus hermanos, que a sus amigos, lo obedecen, son discípulos de Cristo también y están sirviéndole a dos dioses a la vez. Por tanto, es una doctrina politeísta. El primer mandamiento de los 10 mandamientos es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. De manera que tener otro Dios es tener un Dios ajeno. Por otro lado, están los que creen en la unicidad, que lo que dicen es: existe un Dios y se ha manifestado en 3 maneras diferentes a través de la historia. Y están los que creen en un Dios manifestado en 3 divinas personas. No que son 3 dioses, sino que es un solo Dios manifestado en 3 divinas personas. Así que hasta ahí es donde estamos viendo el asunto de las diferencias de opiniones doctrinales dentro de los grupos cristianos. Ahora, fíjense, promover a un Dios ajeno que no es el verdadero Dios, Dios lo condena en su palabra. ¿Por qué eso es tan grave? Bueno, eso es rebeldía contra el Dios verdadero. También es una desviación del pueblo a una manera incorrecta de adorar. Si el segundo punto es que si una persona viene en el nombre de Dios y lo que habla no se cumple, si el mensaje que el supuesto profeta anuncia no ocurre como predijo, queda claro que no fue enviado de Dios. Se supone que un profeta que habla algo que Dios le ha revelado, ese algo que él dijo tiene que cumplirse. De no cumplirse, pues no es un verdadero profeta. Eso es lo que dice Deuteronomio. De manera que es un indicativo que verifica que tal profeta no es de Dios. ¿Por qué? Porque lo que dijo no se cumplió. También existe el concepto de este profeta en su presunción y arrogancia. Este pasaje menciona que el falso profeta actúa con presunción, es decir, con una actitud audaz y arrogante al declarar palabras que Dios no le ha dado. ¿Sabe? Él, por su propia cuenta, en arrogancia, dice que ese mensaje es de Dios. Y cuando vemos que lo que dice no se cumple, entonces podemos deducir que fueron palabras del propio profeta, que es un falso profeta y que no es un enviado de Dios.
También se nos dice que al falso profeta no se le debe de temer. Si queda claro que el mensaje no proviene de Dios, no debe tenerse temor ni respetarse como si tuviera autoridad divina. Para un verdadero creyente, un falso profeta que dice algo de parte de Dios y no se cumple, no le hagas caso, porque no es un verdadero profeta, es un falso profeta. Naturalmente, tenemos que ver que Deuteronomio es un indicativo de cómo debe de ser un profeta. Por eso es tan importante que los cristianos conozcan la Escritura y que no deben de actuar con temor con esas personas que dicen que tienen voz de Dios y no hablan en el nombre de Dios. Y naturalmente es bien importante buscar la guía del Espíritu Santo. De manera que Deuteronomio 18, del 20 al 22, nos recuerda que no todos los que dicen hablar en el nombre de Dios lo hacen realmente. Nos llama la Biblia a ser vigilantes, a evaluar cuidadosamente los mensajes y confiar en Dios como nuestra fuente última de verdad. Cuando vemos la doctrina de los testigos de Jehová y lo comparamos con Deuteronomio capítulo 18 del 20 al 22, vamos a ver una organización que tiene un cuerpo gobernante que parece que se le ha olvidado lo que la Biblia dice, que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y que no confiemos en hombres ni en mensajes de hombres, porque el mensaje tiene que venir de Dios. Y entonces sus súbditos, que son unas personas que son ingenuas y crédulas, aceptan lo que el cuerpo gobernante dice, aún en contra de lo que Dios establece en la palabra, que la autoridad mayor de hablar es Dios, no los hombres. ¿Me están entendiendo? Que Dios, aunque Dios usa hombres, pero si algo no está conforme a lo que la palabra de Dios dice, no se debe aceptar. No obstante, ellos, de una manera de ignorancia, siguen creyendo en cosas que no han tenido cumplimiento y que a la luz de Deuteronomio son falsedades. Por ejemplo, los testigos de Jehová con su primer líder dijeron que en el 1914 sería el fin del sistema político, religioso de la cristiandad y se establecería Armagedón. Y ellos predijeron el 1914 como el año que iba a tener cumplimiento eso. Cuando llegó ese año, no ocurrió tal evento. Cristo no vino y al ver que no sucedió lo que predicaban, entonces establecieron que el reino fue un reino espiritual, que Cristo vino espiritualmente, lo cual es una falacia porque ya Cristo estaba reinando espiritualmente desde que subió después de la resurrección y se sentó a la diestra del Padre. Y fue sentado hasta poner a todos sus enemigos por estrados de sus pies. Y ha estado reinando y le dijo, estaré con ustedes hasta el fin del tiempo. Pero no se cumplió. Y entonces 1914 pasó como un chasco. Luego, posteriormente, volvieron a dar profecía cerca del año 1925. Y esta vez fue Rutherford. El segundo presidente de la organización afirmó que en el 1925 resucitarían los patriarcas bíblicos como Abraham, Isaac y Jacob, y que el reino de Dios se establecería en la tierra. Incluso, luego en el año 1929 se construyó una casa llamada la Casa Bexarín en California, la Casa de los Príncipes. ¿Para qué? Para recibir a los príncipes cuando llegaran. Es decir, que en 1925 no sucedió nada extraordinariamente y la profecía no se cumplió. Y la falta de cumplimiento llevó a la desilusión de muchos miembros y algunos abandonaron la organización. Luego en el 1929 se hace la Casa de los Príncipes para recibir a los patriarcas. No resucitaron
y Rutherford vivió en esa casa toda su vida y allí murió. Es decir, no tuvo cumplimiento. Posteriormente, entonces, en la década del año 1960, la organización insinuó fuertemente que Armagedón ocurriría en el 1975. Y fue basado en unos cálculos donde en el 1975 llegaban los 6.000 años desde la creación del hombre, y aunque no dieron una fecha exacta, tuvieron publicaciones en Despertar y en La Atalaya que hablaban al respecto en el 1975. Muchos de los testigos de Jehová, ingenuos y crédulos, vendieron sus casas, abandonaron sus trabajos y postergaron proyectos de vida, creyendo que el fin era inminente. Pero cuando vino el 1975, que ellos creían que iba a suceder la guerra de Armagedón, no sucedió. Y la organización posteriormente reconoció algunos malentendidos. Fue una profecía fallida, no fue cierta, no fue verdadera, no fue real. De manera que han dado profecías que no se han cumplido. También dijeron que la generación del 1914 no pasaría. Y pusieron como término el Salmo 90:10, los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos 80. Y dijeron que las personas que tuvieran 15 años en el 1914 y que vieran los sucesos ocurridos en aquel entonces, pues entonces esa generación no pasaría desde el 1914. Resulta que al concluir ya el 1994, todo había pasado y la generación no pasó, siguió. En otras palabras, no hubo el cumplimiento de que Cristo vendría en esa generación. Posteriormente, entonces, se les vino la idea y hablaron nuevamente como nueva luz, nueva revelación, una luz que se va apagando día tras día porque no ocurre nada, absolutamente nada. Y entonces hablaron sobre los traslapados. Esa es una generación que se integra a la generación de 1914 y iba a continuar, tampoco se cumplió. De manera que han hablado diferentes profecías y conforme al pasaje bíblico que estuvimos hablando de Deuteronomio, no han tenido cumplimiento. Y un profeta cuyo mensaje no se cumple, no habla de parte de Dios. Las predicciones de los testigos de Jehová sobre todos estos eventos no ocurrieron como ellos afirmaron originalmente. Para poder consolar a los adeptos ingenuos y crédulos, reinterpretaron constantemente las profecías y la organización ha cambiado rápidamente su narrativa después de cada fracaso, lo cual sugiere que las declaraciones originales no eran inspiración o inspiradas por Dios. Naturalmente, esto ha provocado un impacto negativo en los seguidores y muchas personas que confiaron en estas predicciones experimentaron pérdidas materiales, emocionales y espirituales, lo cual es un indicativo de la presunción mencionada en Deuteronomio 18:20. ¿Sabe? Y la gente se han dejado llevar con nueva luz y cada año esperan que den los informes para ver qué nueva luz ha ocurrido y hasta el sol de hoy, que estamos en el 2024, no ha ocurrido absolutamente nada. ¿Qué podemos aprender de esto? De estos ejemplos. El cumplimiento exacto es esencial. Si alguien proclama hablar en el nombre de Dios y su mensaje debe ser absolutamente certero, si no se cumple, Dios no lo envió. Tiene que tener cuidado con las reinterpretaciones. Un verdadero profeta o un verdadero mensajero de Dios
no necesita ajustar ni reinterpretar su mensaje para que encaje con eventos históricos. Y todo lo debemos de examinar a la luz de la Biblia. Para eso está la Biblia, para guiarnos a toda verdad. Han estado cambiando, ninguna profecía se ha cumplido. Y yo, a través de estos medios, invito a cualquier testigo de Jehová que me diga si alguna de las profecías que han dicho sus líderes se han cumplido. Que me diga una sola para ver si se ha cumplido. Y vamos a encontrar que nada de lo que han dicho se ha cumplido. Todo ha sido engaño. Es como cuando a ti te venden un cuento y tú lo crees y te vas hasta el cuello creyendo esa mentira